Qué grande es nuestra tierra, qué grandes nuestros hombres y mujeres y cuántas hazañas han protagonizado a lo largo del tiempo. De eso nos ocupamos precisamente en este programa, de redescubrir esas hazañas asombrosas. Hoy vamos a repasar y resumir algunas de ellas, como por ejemplo esta, la asombrosa epopeya del primer hombre buzo autónomo de la historia, con un complejo sistema de respiración que le permitió dejar atónita a la corte de Felipe III, nada menos que en el mismísimo río Pisuerga. Pisuerga, el río, tiene una importancia espectacular, vital, en lo que vamos a contar hoy. Sí, hay muchísimas historias del Pisuerga, es cantidad de anécdotas. Yo creo que Valladolid, en este periodo, de esos primeros 5 años del siglo XVII, debió ser un Baden-Baden, es decir, una gran ciudad de diversiones. O sea que el Pisuerga, que es el protagonista del programa de hoy, uno de los protagonistas, tenía ya entonces una importancia grande. Sí. ¿Por qué me has citado aquí en el Palacio Real de Valladolid? No solo es el Palacio Real, es una plaza palaciega. Y ahí teníamos un pasadizo, y en ese pasadizo hay que contar una historia del personaje Jerónimo de Allanz y Beaumont. ¿Quién es este personaje? Pues este es un personaje perteneciente a la nobleza navarra, a la familia de los Allanz por parte de padre y a la familia de los Beaumont. Muy importantes personajes en la historia de Navarra. Lope de Vega, que cantó sus hazañas, le califica como el hombre más importante desde el punto de vista militar que ha tenido España. Pero, sin embargo, no se le conocía por su aspecto de inventor. No se entendía qué es lo que hacía como ingeniero. Fíjate que llegó a patentar, porque en el siglo XVII ya se patentaba, ya había registro de patentes, más de 44 inventos de primera línea que luego han cuajado de una u otra manera. Está comprobado y muy documentado que ha sido un pionero mundial, y aquí en el Pisuerga tuvimos la suerte, por el hecho de estar aquí en la corte, de que se hiciera la primera prueba con una expectación grande delante del rey, el duque de Lerma y toda la corte, pues de esa proeza, de esa hazaña de mantener a una persona indefinidamente, en principio, debajo del agua. Esas patentes se presentaron en la corte de Valladolid, se intentaron presentar en la corte de Valladolid, pero Felipe III y el duque de Lerma solo quisieron ver una, que era que un hombre pudiese estar debajo del agua por tiempo indefinido. Un buzo, lo cual hasta entonces no se había conseguido. Entonces la idea que se le ocurrió a Allanz es que, ¿por qué no conseguir que estén debajo del agua el tiempo que quieran? A no mucha profundidad, evidentemente, porque aunque no estaban formuladas las leyes de la presión, él sabía que existía un problema cuando se bucea a profundidades. ¿Qué profundidad tiene el río, más o menos, por aquí? El buzo llegó y estuvo a 3 metros bajo el agua. No es mucho, pero bueno, no suficiente para probarlo. Suficiente. Mucho, 3 metros y medio, a lo mejor 4 en algún sitio. Decíamos que la corte fundamentalmente, además del gobierno, pues se dedicaba al entretenimiento fundamentalmente del rey de toda la corte. El invento de Jerónimo de Allanz fue uno de los muchos espectáculos que se desarrollaron aquí. Quizá el que estuviera relacionado con esos festejos más que con pura ciencia, pues es lo que haya hecho que se haya olvidado, se haya dejado un poco en el olvido este episodio, sin duda importante. 2 de agosto de 1602, si no me equivoco. Sí. El rey Felipe III parece que ese día tenía la agenda más o menos libre y le hace un huequito a un ingeniero. El rey sabía lo que iba. El rey sabía que a lo mejor un señor debajo del agua podía resistir con el traje de buzo.
El hombre bajó y una vez que está debajo del agua, pues no se ve nada. ¿Qué tal? De vez en cuando. Va bien, estoy perfectamente. Y ya el rey, al cabo de una hora, me dice, seguramente ya aburrido, bueno, pues salgan. Estaba aburrido porque no veía nada, claro. Ahí te dice que hay un bucio, estás una hora ahí y dice, bueno, que salga ya, que ya no... Y no quería salir, pues dice que estaba a gusto, que... Y ya le urgió el rey, oye, venga, sal, vamos. Y ya salió y comentó que podía haber estado bajo del agua todo el tiempo que hubiera querido, salvo el frío y la hambre. Eso es lo que relata, que mientras no tuviera mucho frío o hambre, que allí podía estar, ahí ¿no? podía estar todo el tiempo que quisiera, sí, sí. Aunque no se sabe quién utilizó el traje de buzo, si don Nicolás sigue investigando, que va en una línea estupenda, seguramente que a lo mejor podrá encontrar quién, pero está claro que fue un convidado de piedra. Me han dicho que tú has hecho, con la información que ahora nos vas a ir contando, que has tratado de hacer una reconstrucción de lo que pudo ser ese momento, incluso del vestuario, del traje famoso, ¿sí? Pues mirad, lo que estamos viendo aquí es una impresión 3D y lo interesante de la recreación, mirad, lo tenemos todo justo aquí. Precisamente en la escafandra probablemente podría haber sido, se describe tanto como buzo, como máscara completa, que es como tenemos aquí. La caperuza, ¿no? Pero también hace mención específica a una especie de gafas, es decir, que podría ser también solamente esta parte de aquí de gafas con el sistema de respiración. Por un lado tenemos los tubos, veis que por ejemplo que este está cortado, este iría directamente a la superficie. Al famoso fuelle. Al famoso fuelle, que sí que está muy bien documentado en el archivo municipal de Simancas, pero no solamente inventó ese que fue la primera prueba, sino que hizo un segundo invento patentado y probado, que era la inmersión autónoma. Es decir, ya sin necesidad de los tubos a la superficie y de los fuelles, tenía una serie de pellejos en la cintura que harían las veces de la bombona que podía utilizar para respirar él. Eso es, exacto. Ahora prácticamente vas a cualquier sitio de deportes y te puedes comprar una prenda que te aguanta el agua, que repele. Pero estos señores no sabían lo que era neopreno, no sabían nada, exacto, ¿no? Entonces... nada, eso no existía, es decir, tenían los tejidos tradicionales. Además, por aquí en algún sitio se ven las costuras, es decir, que estaba cosido con hilo y tal, y lo que había que hacer era impregnar de una serie de sustancias el traje para precisamente hacerlo aislante al agua, ¿no? Es decir, para que la persona pudiese estar durante cierto tiempo abajo, sellar la caperuza. ¿Se sabe cómo era ese traje? Probablemente a día de hoy el paralelismo que podamos trazar sea con un traje de astronauta, ¿no? Que es tremendamente costoso y complicado, ¿no? No es solamente un traje que le colocas los guantes y ya está. Es un hecho histórico, funciona. Sí. ¿Y qué pasó con aquello? Ahí quedó... ¿Se aprovechó alguien de aquel invento? Le dieron la concesión o la licencia, ¿cómo es? La patente. La patente 25 años. Jerónimo de Ayans pone en práctica algo que se desarrolla unos 300 años después. Y en ese sentido es único. Si hablamos de hazaña para referirnos al buzo de Jerónimo de Ayans, los apelativos se quedan cortos para definir el viaje del Apolo 11 para conseguir poner un pie en la Luna. Pues bien, en esa epopeya, Castilla y León y España tuvieron un papel vital que se conoce muy poco. ¿Qué hubiera sucedido sin el trabajo de la estación de la NASA en Cebreros y de sus ingenieros? ¿Hubiera llegado Armstrong a decir aquella famosa frase? Lo repasamos. Uy, ¿cómo llega esta antena aquí? ¿Por qué la NASA dice Cebreros, Robledo de Chabela, Fresnedilla, que eran las tres hermanas que están aquí en esta zona? Bueno, es una historia un poco larga de contar, pero inicialmente en los años, principios de los años 60, cuando las primeras misiones tripuladas no
no a la Luna, sino las de prueba, tipo la misión Mercury, la NASA decide buscar una estación de seguimiento espacial que esté en la misma latitud que el sitio de lanzamiento, que era en Florida, y para eso eligieron la estación de Maspalomas en Gran Canaria. Entonces, esa fue la primera estación que se puso en España. Y después, cuando ya empezó, digamos, la carrera espacial, debido a ese, digamos, arraigo que tenía con el INTA y Maspalomas, decidieron buscar en algún sitio en Europa. Inicialmente se buscó en Italia, pero en Italia no era el sitio más adecuado porque no cubría bien junto con la antena que había en California allá. Entonces buscaron en la zona de Madrid, buscaron también en la zona de Málaga, Sevilla, y al final se dieron cuenta que debido sobre todo a la cercanía del aeropuerto de Madrid y la necesidad de vuelos internacionales, encontraron 11 puntos donde colocar estaciones. Uno de esos puntos que habían ya preseleccionado era este punto en Cebreros y la estación de Fresnedillas. ¿Quién trabajaba aquí? ¿Quién podía trabajar aquí? Digamos que esas estaciones, sobre todo empezando por la de Maspalomas, fueron el centro de aprendizaje para los ingenieros de telecomunicaciones que salían de la universidad en ese momento en España y que trabajaban en el INTA. Bueno, yo he ido descubriendo que la gente que participó en aquella muchos se jugaban la vida. Llegaremos quizá, bueno, nuevamente a la Luna en breve plazo, llegaremos quizá en 20 o 30 años a Marte, pero siempre nos acordaremos de quiénes fueron los primeros. Claro, la primera vez. Correcto. Y todo eso comenzó con ellos, con esta generación que se sacrificó mucho. Hay que tener en cuenta que la cantidad de gente que estaba participando en esa misión eran del orden de 400.000 personas alrededor del mundo. Yo atendía al sistema de radiofrecuencia, es decir, a los receptores, que si por cualquier motivo el audio entre la cápsula y Tierra se hubiera interrumpido, la misión se interrumpía y se abortaba. Con lo cual el receptor que estaba a mi cargo era importantísimo. Si tu papel no funcionaba, se suspendía la misión. Más o menos. Pues demostraba que efectivamente a nivel formativo, a nivel cultural, no estábamos tan atrás. O sea, es decir, había un gran potencial, ¿no? Korolev, que era el jefe de los soviéticos, estaba desarrollando un cohete que era el N-1. Con el N-1 iban a ir a la Luna. En el año 66 más o menos, pues Korolev tiene unos problemas intestinales terribles porque había estado en un gulag durante muchísimo tiempo y dicen, bueno, pues mira, no pasa nada, te hacemos una intervención quirúrgica de bajo riesgo y en 3 días estás funcionando. Y a los 3 días de la operación, Korolev murió. La muerte de Korolev de alguna manera paró el desarrollo del N-1. Sus colaboradores siguieron intentándolo y de hecho intentaron 4 lanzamientos y fallaron los 4. Y entonces pensaron, vamos a gastar dinero inútilmente en algo que no va a funcionar antes que los americanos. Y tiraron la toalla. Entonces en el año 66 los americanos sabían que iban a llegar a la Luna antes que los soviéticos. Aquí en las antenas, desde luego, la actividad era frenética. Ya se sabía que esa era la misión en la que finalmente se iba a dar el paso último, que era pisar. Se iba a intentar dar el paso. Porque, claro, sí, efectivamente. Las misiones Apolo se seguían sobre todo desde Fresnedillas, que era una de las estaciones que se inauguró un poquito después que esta. Aquí eran sobre todo las misiones... las misiones Surveyor, que eran las misiones automáticas, sin tripulación, que iban hacia la Luna y su cometido era principalmente hacer mapas de la Luna para buscar un sitio de aterrizaje. La pista de aterrizaje que se había preparado en la Luna se la habían saltado. Se la estaban saltando, se saltaban 4 segundos. Pues que vais a aterrizar como a unos 8 kilómetros al oeste del sitio previsto. Y Armstrong dijo, bueno, pues cuando llegue lo veo. Os lo digo. Eso. Todos, aunque no lo decíamos en voz alta, estábamos diciendo, venga Neil, tío, posa la nave de una puñetera vez, que nos quedamos sin misión. Y al cabo de un momento, dicen contact light, las patas tenían unos sensores y un sensor había tocado tierra. De contact light y posa la nave. Y cuando posó la nave le quedaban 17 segundos de combustible. Y en ese momento fue cuando dijo Houston, aquí base de la tranquilidad, el Águila aterrizado. Hoy día cualquier astronauta para mí es un héroe, es una persona excepcional.
porque no solamente necesitan una serie de atributos físicos, sino que para llegar al espacio tienes que tener unos conocimientos técnicos muy enraizados, ¿no? O sea, que son gente sin duda excepcional, ¿no? Y aquellos 3 astronautas, pues claro, es que son, yo creo que la gente actual, si les hablas de Armstrong, sobre todo de Armstrong, Collins o Aldrin, sabe todo el mundo quiénes son, ¿no? Hay que decir que en muy poquito tiempo, pero lo repetimos, los primeros seres en toda la Tierra que escuchan que se ha posado el águila, sois vosotros, el equipo, este señor. Medio segundo antes que Houston. Y luego Houston lo recibe y lo retransmite al mundo. Luego el resto del mundo lo oyó 5 segundos después. Viví todo el Apolo con una responsabilidad tremenda, pero volvería a vivir cada segundo de aquella época. Yo en el libro relato lo que fue el minuto a minuto, entre comillas, de lo que fue el día de la llegada del hombre a la Luna. Y entonces yo sitúo a Carlos en Madrid esperando el coche para venir ese día y lo que pasaba por su mente. Y además empiezo el libro pues justo cuando la NASA les dice que ya el día en que aterriza el Apolo 11, les dice que ya dejan de seguir porque coge la siguiente estación coge el seguimiento, ¿no?, de la misión. Y entonces, ya además eso me lo contó Carlos, que estaba en un sillón sentado, pues siguiendo los monitoreos, en fin, el audio, etcétera, etcétera. Y dice que le temblaba todo el cuerpo, que era como una reacción a todas esas horas de tensión que se había pasado junto a las máquinas monitorizadoras, como fueran en aquella época, y estuvo temblando durante un tiempo largo hasta que por fin pudo relajarse, salir y entonces, bueno, pues con la gente, los compañeros, brindar por el éxito del seguimiento de aquel... Poner los pies en la tierra, ¿no? Te he dicho antes, así un poco por encima, lo difícil que era para los españoles ir sustituyendo a los americanos poco a poco. La primera estación que lo consiguió fue Cebreros. Y cuando ya Cebreros era toda española, se firmaron las actas de transferencia de responsabilidad. Ese año, cuando se firmaron las actas de la transferencia de responsabilidad, Cebreros fue la estación mejor cualificada y con mayor puntuación de toda la red del mundo. ¿Del mundo? Del mundo. Españolitos. También en el programa hemos tenido tiempo para echar un vistazo a la historia, a la nuestra, la de Castilla y León, para ser más exactos. Y es que os sorprenderá lo que descubrimos. Que sí, que ya sabemos que esta Castilla y León que tenemos hoy en día es un invento reciente de las autonomías, pero es que Castilla y León es un concepto muy antiguo, incluso su bandera, que oye, investigamos y dimos con ella. En torno a la segunda mitad del siglo X, la monarquía leonesa ya empieza a perder un poquito de fuerza, de punch, porque aparece un personaje muy importante, que es el rey de Navarra, Sancho III de Navarra. Y este hombre es el que va a hacer que Castilla pase de condado a reino. Se va a casar con Munia Mayor, que era condesa en ese momento de Castilla, y a la muerte de Sancho va a dividir, como siempre hacían esos reyes, su territorio entre diversos hijos y va a dejar a Fernando el territorio de Castilla ya con título regio. En el año 1065 Fernando muere y hace, pues como hace muchos reyes también, divide su reino, ¿no? León se lo da a Alfonso, que va a ser Alfonso VI, y Castilla a Sancho. Hay una lucha entre ambos, al final Sancho muere, Alfonso se queda con las dos coronas y se produce otra etapa en la que siguen León y Castilla unidas, pero bajo la égida de los reyes leoneses. Hasta que llegamos al 1214-1215, cuando en Castilla hay un chico joven que es Enrique I de Castilla, muere rápidamente y entonces le sucede el famoso Fernando III.
Fernando III de Castilla tiene una madre que es Berenguela, la reina Berenguela. En ese momento, pues yo creo que se produce ahí un giro de los acontecimientos bastante inteligente por parte de Berenguela, aprovechando que en el Reino de León había muerto también el primogénito, estaban las infantas Sancha y Dulce, que eran las herederas de ese Reino de León, y entonces Berenguela consigue negociar con ellas, negociar también con la madre de Sancha y Dulce, Teresa de Portugal, para que ambas renuncien a la corona de León. En favor de su hijo. A cambio de dinero, evidentemente, a favor de su hijo, de Fernando III. Y eso ocurre en el año 1230, y es en ese momento cuando vuelven a unirse las dos coronas, León y Castilla, y es el momento de la unión definitiva. Se dice que tenemos ahí detrás el escudo, que la heráldica, que es el león, es el emblema, la insignia heráldica más antigua de toda Europa occidental, casi podríamos decir del mundo conocido. Porque... Bueno, eso requeriría una investigación en profundidad, pero vamos, es un poco lo que apuntan los datos que tenemos. ¿Cómo es en realidad? Porque hay muchas fórmulas. Claro, lo importante en la preheráldica no era tanto cómo se hacía el símbolo, sino el símbolo en sí. ¿No? Entonces, en la Edad Media les gustaba mucho adaptar el símbolo al marco. Entonces, por ejemplo, el caso del emblema del león, si el marco era rectangular, pues lo hacen pasante, es decir, horizontal, con una pata levantada, un león casi a tres patas, podríamos decir, ¿no? Para que ocupe el máximo campo posible, porque en la Edad Media había una norma estética que era el horror vacui, que era que no podían dejar nada en blanco, tenían que ocuparlo todo lo que podían, ¿no? Entonces, si el marco era rectangular, como digo, un león pasante, por ejemplo las monedas también, que son redondas, ahí se adapta muy bien y tal. Pero si el marco era vertical, como puede ser un escudo, ese león pasante lo pinas, como decimos el león, lo pones de pie y entonces te queda un león rampante. Sobre solo una pata, la otra levantada, una pata trasera en el suelo, la otra levantada y las otras dos en gesto amenazante. Entonces, ya en la época de Alfonso VII, en las monedas tenemos ejemplos de los dos, de leones pasantes y de leones rampantes. Y así es durante todo el siglo XII y parte del XIII. Dependiendo de dónde se emplea, se hace o pasante o se hace rampante. Ajá. Hay una leyenda, ¿no? Hay una leyenda que dice que fue don Pelayo, como luchó contra un león y dio muerte al león, ya utilizó para sus estandartes la figura del león. Eso es una leyenda. Y por el lado castellano se dice que fue Fernán González, el gran conde independentista, entre comillas, el que utiliza el castillo, ¿no? ¿Por qué el castillo? Mira, yo creo que es muy curioso. Cuando los musulmanes querían entrar a estas tierras del norte, lo hacían a través del Ebro. Venían por el Ebro, ¿no? Por la zona del Ebro. Entonces iban directamente hacia Castilla. Y entonces a los castellanos, pues evidentemente para repelerles, poner en marcha las primeras fortificaciones, los primeros castillos, muy rudimentarios, pero son los castillos para repeler, ¿no? Y de ahí viene el castillo. Aunque es verdad que, y esto también los que saben de heráldica hablan de que tanto el león como el castillo simbolizan cosas diferentes. Si quieres te las leo. Sí, claro, hombre, me interesa mucho. Te las voy a leer. Dicen que, de una manera, vamos a decir, muy simbólica, ¿no? El león simbolizaría la vigilancia, la autoridad, el dominio, la monarquía, la soberanía, la magnanimidad, la majestad y la bravura. El castillo, por su parte, representaría la grandeza y elevación, y así como el asilo y la protección. En heráldica. En heráldica, sí. Eso es lo que se dice, ¿no? Empieza a aparecer el león hacia el siglo XI y el castillo, pues cuando el condado se convierte en reino y hay que diferenciarlo, empiezan a poner un castillo también. Porque vamos a hablar de los colores de verdad. Vamos. Los colores de verdad, el morado no. Cuando se habla del morado de Castilla, y entre quienes, como bien has señalado tú, liberales, románticos, republicanos, pues queriendo ensalzar el valor histórico de Castilla, confunden los colores y popularizan el famoso morado de Castilla. Nunca fue morado de Castilla, el color fue el rojo carmesí. El color era rojo puro, fuerte. El rojo que en heráldica se llama gules, porque el color púrpura no es un color heráldico. Tenemos delante el pendón de los comuneros que estuvo en la batalla de Villalar, 1521. Los comuneros, déjame hacer un inciso, no querían independizarse de nada, ¿eh? No, estaban hablando de que lo que querían fundamentalmente es que el rey
respetara los derechos a los que tenía las Cortes. Vemos como los pendones, los estandartes, este tipo de elementos, así como si fuera una bandera, ¿no? Pues simbolizaban precisamente que estaban allí presentes. Y debido a esa relevancia que tenía, pues, bueno, pues se recogió y se trajo aquí, ¿no? Tanto el pendón como el elemento donde estaría sujeto. No es que se haya cambiado ni nada, es el color original de la seda original, y además decía, y vuelvo a insistir en esa leyenda, ¿no?, que contaba que era de color rojo porque había venido envuelto el cuerpo de Francisco Maldonado y que su propia sangre había teñido el pendón, ¿no? Bueno, pues en este populismo tan fuerte que tienen las leyendas populares, y es lo que se cuenta, o sea que es rojo, vamos. Este rojo que es un rojo carmesí. Sí, eso es. Sí, no es un rojo vivo, pero es un rojo granate, carmesí, o sea que vamos ya descifrando cosas. Vamos a ver la primera bandera, o el origen de la bandera de España, pero la primera bandera de Castilla y León de nuestra comunidad. El original está aquí, después de muchas intervenciones a lo largo de los siglos, pero bueno, sobre todo la parte del León y esta parte en 1247-48, cuando empieza el asedio de la ciudad almohade. ¿Cómo se queda esto en Sevilla? Se queda porque aquí se queda con el rey. Sevilla, Fernando III muere en Sevilla y se queda con, claro, porque es una pieza vinculada totalmente a Fernando III y se queda aquí con él. Cuando dos reinos se unían y la unión ya era definitiva, habría 4 cuarteles en los que se iban alternando las armas de cada reino para hacer ver que estaban mezclados. Y ese es el origen de la bandera, del pendón, del símbolo cuartelado de Castilla y León, alternando los leones y los castillos. Y ahí es donde entraríamos, según las pesquisas, las indagaciones, que alguien sabrá más que yo, pero yo por lo que he leído parece ser que podemos estar en el pendón de San Fernando con el primer vestigio de ese símbolo, de esa heráldica cuartelada que representaría la unión definitiva de León y de Castilla. Este programa enseña, este programa instruye y sobre todo este programa entretiene, especialmente a esas mentes curiosas a las que les encanta aumentar sus conocimientos, y eso hemos tratado de hacer con los más variopintos temas. Por ejemplo, ahora que hablamos tanto de coches, de si diésel, de si eléctricos, que sí, pero ¿y cuáles fueron los primeros coches que circularon por Castilla y León? Bueno, ¿qué fue de sus intrépidos propietarios? Pues lo hemos investigado. En 1912 ya había 45 vehículos en Salamanca, 3 años después ya había 90 y otros 3 años después ya había 200, es decir, que costó de alguna manera el introducir el vehículo, pero enseguida estas clases adineradas, esta burguesía, esta aristocracia pues rural, pues se dio cuenta de que era el futuro, ¿no? El Locomóvil Castilla fue el primer vehículo de tracción no animal que unió 2 capitales de provincia en España. Aquí es donde iban sentados los señores. Ahí vamos a ver. El que manejaba este volante es lo que permitía girar al vehículo, y de hecho tenía una capacidad de giro impresionante, ¿no? Porque lo que es el mecanismo tractor movía estas ruedas grandes, pero luego la dirección se efectuaba desde aquí y tenía una capacidad de giro importante, ¿no? Dimensiones, esta rueda eran 2,15 metros de diámetro, o sea, que 2,15 metros, más que la altura, bastante más que un tractor y que un hombre, vamos, te quiero decir, ¿no? Y luego atrás, aquí atrás, iban 2 mecánicos que eran los que iban catizando la caldera con carbón
y suministrando el agua a medida que se iba. No le podemos llamar coche porque no es un motor de combustión, es una máquina de vapor. Sí, por supuesto. Tiene más de una locomotora que de coche. No, es que era una auténtica locomotora. Podía haber circulado por las vías si lo hubieran adaptado a un mecanismo que le integrara en las vías. Supuso pues, un eslabón para que surgieran otras fórmulas de movilización en las carreteras. El avance que ha habido desde finales del siglo XIX a principios del siglo XXI no tiene parangón en la historia de la humanidad. O sea, salí de Valladolid a las 3 de la tarde del día 30 de octubre de 1860. Llegó a Madrid a mediodía del día 19 de noviembre, 19 días más tarde. Y entonces llegó en unas condiciones penosas. Entonces, desde el 19 de noviembre hasta el 4 de marzo, el vehículo estuvo reparándose en Madrid. Y entonces, cuando le estuvo perfectamente reparado, fue cuando hicieron la demostración y fueron al Palacio Real y se pasearon allí y por la calle de Alcalá y las principales calles de Madrid, causando pues, una euforia desmedida. ¿Cómo llegaron los primeros coches? Que es una historia de verdad apasionante. El primero, creo recordar que llega a Palma de Mallorca, el segundo, no recuerdo, pero Plasencia. Plasencia. Efectivamente. Cercano además a Salamanca. Y el tercero ya llega a Castilla y León, llega concretamente a Salamanca, el tercer coche que se matricula en España. Efectivamente, los dos primeros que has mencionado eran dos Clement y el tercero llega a Castilla y León de la mano de José Luis Gordillo, según las crónicas, y fue el primero que introdujo un vehículo con la matrícula además Salamanca 1. Estamos hablando de 1900. Un Tonneau, hay una cuestión y es que esa marca no aparece reflejada en la historia de la automoción y parece que pudiera ser un error de transcripción a la hora de matricular el coche y quedó con ese nombre. Tonneau era un doble fatón, eso sí sabemos, que es decir, tenía dos filas de asientos, era un vehículo importante y bueno, pues tenemos esa peculiaridad. Y enseguida, pues otro empresario, esta vez sí, salmantino, pues adquiere un vehículo en Francia, en París, un Mors, de la compañía Mors y FIA, y lo trae a Salamanca, pero se le había adelantado ya José Luis Gordillo y toma la matrícula Salamanca 2. La burguesía que imperaba en estas ciudades, en las capitales de provincia, eran burguesías de origen agrario, eran burgueses de origen agrario, y eso nos retrasó, sin duda alguna, unas cuantas décadas con respecto a otras partes de España. Oye, ¿tú recuerdas cuál fue el primer coche, ya que tienes todos los datos, que esos dos primeros coches que se matriculan aquí en Burgos? El primero fue un motobloc. ¿Un motobloc? Y yo del que tengo ahí unas fotos del Burgos 8, que es un Gregoire, que era de un amigo de Buñuel, Navarra, y es el más antiguo. Ese primer coche, imposible que se conserve. Sí está, sí existe. ¿Existe ese primer coche? Sí, lo tuvimos en un rally que hicimos aquí y luego en el 2012, creo recordar que por el centenario de Caja Círculo, una caja de aquí de Burgos, le trajimos también y sigue. El coche ¿Funcionando? Está funcionando. Madre mía. Las cosas antes se hacían para que durasen, no como ahora. El más antiguo que se conserva, al menos en el museo, es este que tenemos aquí. Sí, este es un Salamanca 33 de matrícula. Efectivamente, un Forte Spister de 1911. Fíjate, en 1900 se alcanzaron por primera vez más de 100 km por hora, en concreto 106 km por hora, y además, fíjate, un coche eléctrico. Fue el primero que alcanzó en la historia esa velocidad. A finales del siglo XIX, con los avances que hubo en la construcción de baterías, pues ya hubo un boom y de hecho pues los primeros vehículos fueron todos prácticamente eléctricos hasta 1908 en que Ford abarata muchísimo, como acabamos de decir, la construcción y ahí pues se estanca el tema eléctrico y ya queda relegado a los vehículos de combustión. El coche eléctrico fue la primera apuesta de movilidad individual que se propone y porque era muy conocida el actual motor, no soy un experto en esto, pero el actual motor de los coches eléctricos, que es conocida como jaula de ardilla, es un concepto que se conoce desde hace muchísimo tiempo. La pila la inventó Volta. Este Ford me le regaló mi padre hace 50 años. Era de uno de Poza, que no era el médico, sino de un señor de Poza. Le tenían arreglando en Noña y cada vez que pasaba le veía, se me va a estropear.
Me hice con él y este fue con el primero que... Que empezaste tu colección. Sí. Me voy a meter un poco en jardines para que nos cuentes un poco cómo eran esos primeros coches, porque este no es el más antiguo que tienes en tu pequeña gran colección. No. Tienes uno más antiguo, ¿no? Este es del 34, este es del 31, del 37 y aquel es del año 25-26. Vamos a aquel coche que te quiero hacer un par de preguntas. Pues venga. Un Forte de pedales. ¿Un Forte? Un Forte le llamaban de pedales. Este se hizo de 1908 al 27. Este fue con el que se empezó a hacer la gran cadena de montaje en serie. Dices, esto es la joya de la corona del museo. Sí, pero no solamente del museo, es la joya de la corona de este país, de España. ¿Por qué? Pues porque es el primer vehículo declarado Patrimonio Histórico-Artístico, ahora bien de interés cultural, protegido, que no se puede enajenar, que no puede salir de nuestro país. Este coche automóvil, creo que es un hispano-suiza. Es un hispano-suiza. ¿Qué tiene de especial este coche? Que se encuentra en un estado completamente original, que no se ha restaurado, que no se ha tocado y que muestra pues toda esta belleza y grandiosidad de una de las mejores marcas que ha habido nunca en nuestro país. ¿Dónde se repostaba? Porque no creo yo que las gasolineras estuvieran como las tenemos hoy. ¿Cómo se repostaba entonces? Pues mira, en estos incipientes talleres se repostaba, según dicen las crónicas, en depósitos que había como grandes bidones donde se echaba esa gasolina. Algunos eran de benzina, que es un éter de petróleo muy volátil. Por ejemplo, el primer vehículo que circuló por el mundo, el de Benz, pues lo que te decía, ¿no? La gasolina se compraba en esos talleres, en esos grandes bidones. Y luego, como un gran avance, aparecieron unas latas de 10 litros que tú podías coger ya y llevarlas y echarlas, pero siempre con un embudo. Tú echabas, como ahora cuando llevamos un poco de gasolina en el coche porque siempre nos puede acabar, la echabas con un embudo. Y luego ya enseguida aparecieron ya esos depósitos subterráneos con unas bombas que ya con manivela pues ya le daba presión y salía ya con una manguerita al depósito del coche. Igual hasta arranca. Vamos a ver. Sí, señora, así sonaban estos coches. Mira, os vamos a contar un dato curioso. Castilla y León está lleno de personajes, acontecimientos y lugares curiosos y singulares, incluso no exentos de su trascendencia e importancia histórica. Tal es el caso del siguiente protagonista que tuvimos en el programa. Y es que, no sabemos si lo sabíais, pero en Castilla y León tenemos el buzón de correos más antiguo que se conserva en España. Tal cual. Y cómo no, tiene detrás una curiosísima historia. Hemos enterado de que existe el buzón más antiguo que se conserva en España, en Castilla y León, un pueblecito pequeño de Valladolid que se llama Mayorga. Estamos hablando de hace bastantes siglos, en 1793, que es donde está datado y que realmente ahora mismo no tenemos otra constancia de que exista uno más antiguo. Un buzón en la calle derecha, la calle principal del pueblo, que apareció pues de casualidad en una de las fachadas. Dicen la historia de correos que en 1762, creo, se estableció abrir un agujero en las cañadas o veredas para que se pudiese depositar las cartas con seguridad. Y bueno, pues el buzón data de 1793, es decir, poquitos años después de que saliese esa ordenanza de correos. El hecho de que haya aparecido ese buzón, que podemos catalogarlo como el más antiguo, pues es una gran suerte y demuestra la gran importancia de la villa en pleno siglo XVIII, pero la ha tenido desde la Edad Media. La calle derecha ha sido Cañada Real toda la vida, entonces yo creo que viene de ahí. Calle principal, Cañada Real,
y la necesidad de que hubiese seguridad para depositar las cartas. No me lo esperaba así, pero... Bueno, esto es una réplica. ¿No es el auténtico? No es el auténtico. Es una réplica en resina que tenemos aquí en el ayuntamiento. O sea, este se puede tocar. Se puede tocar, que se hizo en función de la documentación fotográfica que había cuando se hizo la restauración y la consolidación del que hay. El que hay Pero en la existe, calle, el buzón existe, ¿no? el que hay en la calle derecha es el buzón original. Sí es verdad que está un poco más deteriorado que este. ¿A quién pertenece? ¿De quién es este buzón? La fachada es privada y entiendo que esto... O sea, está en una casa privada. Bueno, tiene que ver con dónde está localizado. Es una vivienda privada, muy probablemente, no se sabe con exactitud, pero muy probablemente ese servicio, en el momento que se implementa, o sea, cuando se construye ese buzón, el servicio todavía estaba en manos privadas. Es totalmente lógico o es razonable que ya en sí estuviera en un edificio privado. Yo tengo ahora mismo en la cabeza a una persona que yo creo que os puede ayudar. Timoteo Escudero, para todos conocidos como Teín. Teín. Voy a poner, ¿vale? Muy bien. Gracias, alcalde. Gracias. Sí. Es este. Aquí está. Sí, bueno, pues este buzón yo supongo que a últimos del siglo XIX, la estafeta, bueno, pues debido a la invención del automóvil y su industrialización, pues Correos pues buscó otras vías de servicio al público y tal. Pues esta casa... Hoy que es una casa particular. Sí, es una casa, bueno, siempre debió ser una casa particular. Aquí en alguna publicación se ha dicho que era una antigua posada, y es posible que lo fuera. Teníamos postas y teníamos, aparecen con los Borbones, las casas de correos, que se llamaban casas o cajas de correos. Bueno, pues si tenías en aquella época alrededor de 300 postas, no tenían más de casas de correos. Las casas de correos se dividen en una caja principal, que en este caso sería Benavente, en el caso de Mayorga sería Benavente, que era la caja principal, y luego de ella dependían otras oficinas más pequeñas, que se llamaban subordinadas, que se llamaban estafetas. Esta parte baja estaba forrada de una capa de portero de cal y arena, ¿sabes? Y en esta parte donde está esta ventana, aquí en el centro, lo que había era una ventana con una reja. Y bueno, pues decidieron comprar la casa, que se conoce que estaría en venta, que estaba inhabitable, y decidieron hacer unas obras. Pues encargaron la obra a un conocido maestro de obras de Mayorga, que se llamaba Timoteo Escudero de la Huerta. ¿Que es tu padre? Que resultó ser mi padre. Él picando descubre la piedra y dice, anda, pero puedes poner, porque él dice, son unas letras, dice, son números romanos. Y entonces, anda, pues el correo, años de 1793 y tal. Y bueno, pues una vez que el buzón quedó al descubierto, pues estuvo unos 25 años inadvertido. El buzón empezó a enfermar a raíz de cortarse el voladizo, ¿sabes? De esos años de 1900, me parece que se hizo la obra en el 74, 75, no se tenía la sensibilidad de lo que representaba el buzón, ¿no? En los años 70 ya se sabía que era el buzón en piedra más antiguo de España, ¿no? Que no había otro. Me parece que fue en 2003, se sacaron unas copias de pasta, ¿Dónde se han hecho las réplicas? Unas réplicas de estas que hay en pasta, que quisieron cambiarle también por esas réplicas y se dijo que no y tal. Cuando se hizo la obra le llevaron a un tratamiento de una casa de restauración, le trataron, le inyectaron pues, los ingredientes que fuera para su conservación, y parece ser que ahora últimamente le han puesto este marco que lo proteja un poco más. Que le protege bastante más. Entonces, ¿en qué momento se empieza a tomar constancia de que este es el buzón más antiguo? Yo creo que fue a raíz de los años 1975 en adelante. ¿Cuál es la importancia, el valor que puede tener
este buzón? Bueno, la importancia histórica, documental y de valor es auténtica, porque de alguna manera es el que tenemos constancia más antiguo de todos los buzones que hay en España, y porque realmente significa una forma de proceder a una normativa y a unas ordenanzas que se marcaban en aquella época. O sea, ese concepto de abrir y que entre una carta y que se deposite allí y que a partir de ahí tenga la seguridad de que Correos la va a entregar, es algo que simbólicamente este buzón representa. Con ese buzón de Mayorga, ¿qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Qué va a ser de ese buzón? No, lo intentaremos conservar como sea, porque es parte de las señas y de la identidad de un buzón. Buzos, coches, buzones, banderas, viajes al espacio, reyes, reinas, vamos, lo que viene siendo un completito. Así es este programa que semana a semana tiene por misión sacar a la luz a algunos de los tesoros, personajes o acontecimientos más importantes que tenemos en Castilla y León y que la historia y el tiempo se encargó de enterrar y arrinconar en los archivos. Hoy hemos repasado algunos de esos, pero la próxima semana seguiremos con nuevas y trepidantes historias. Os esperamos en ¿Qué pasó aquí?